Estaba en la casa de Donald Halfman. Muy buenos días, estimado público. Mi nombre es David Bedoy y les voy a platicar de un tema importantísimo para el desarrollo de la humanidad. En este caso, el desarrollo de la vivienda. Para comenzar, quisiera saber su opinión. Quisiera que me contestaran honestamente. Les voy a hacer dos preguntas muy simples. La primera pregunta: ¿a quién le gustaría encender la televisión, encender la consola de videojuegos, encender el sistema de audio, todo integrado, y apagar un poco las luces sin moverse de su lugar? Solamente sacando su celular de la bolsa y con una aplicación muy sencilla hacer todo eso. ¿A quién le gustaría? Pues yo creo que a todos, ¿no? O a la gran mayoría. Es algo muy cómodo. ¿O a quién le gustaría también que cuando estuviera en una habitación y sintiera un poco de frío o un poco de calor, pudiera regular la temperatura de la habitación, solamente de la habitación? Igual, por un terminal electrónico. ¿A quién le gustaría? Excelente. Nos gustaría a todos. Pues quiero decirles que, como se les mostró en el video anterior, esto ya es posible, pero incluso tiene muchísimas más aplicaciones de las que aparecen en el video y de las que les acabo de explicar. Y también no es una tecnología o algo que se haya desarrollado muy recientemente, sino ya lleva varios años. Yo les voy a hablar de un tema llamado domótica y cómo esta domótica aporta grandes beneficios a la arquitectura. La tecnología aplicada al hogar, muy comúnmente denominada domótica, integra automatización, informática y nuevas tecnologías de la comunicación. Todo esto para, como fin, mejorar la comodidad, la seguridad y, en definitiva, el bienestar dentro del hogar. Es aquí un claro ejemplo de lo que acabo de exponer. El hogar es considerado por muchos como nuestra tercera piel. Por tanto, se le debe de dar realmente una gran importancia al desarrollo e implementación de las nuevas tecnologías al mismo. Por lo tanto, esta domótica es bastante importante. La domótica viene del latín domos, que significa casa, y tica, que significa automatización. La domótica tiene distintas definiciones, entre las que destaca la dada por la RAE, que la define como el conjunto de sistemas que automatizan las diferentes instalaciones de una vivienda. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias entre una casa con un diseño arquitectónico tradicional y unas con un diseño basado en la domótica? La diferencia es casi nula, es bastante poca, ya que tienen un equipamiento muy semejante y tienen el mismo diseño arquitectónico. Pero lo realmente importante es la manera en que la domótica aporta a la arquitectura, porque crea nuevas posibilidades que mejoran la experiencia dentro de los hogares. Las más comunes son las aplicadas al hogar, al entretenimiento y al confort. Les voy a citar algunas de las más importantes características de las diferentes áreas de la arquitectura. La primera es la conexión a Internet desde cualquier punto y la integración de todos los dispositivos electrónicos a la misma red. La visión de canales de televisión desde cualquier habitación, en cualquier punto, desde tu dispositivo móvil o desde cualquier terminal. El control de dispositivos electrónicos dentro del hogar también, como se ha mostrado en el video, a partir de distintos terminales. La climatización y consumo energético, que es otra área de la arquitectura, se ve beneficiada por la programación de encendido y apagado de muchísimos o de todos los aparatos eléctricos. También los contadores de consumo electrónico nos dan una mejor regulación del consumo que se tiene. Y la acomodación de los planes de tarifas reducidas. Por lo tanto, tú puedes acomodar que tu vivienda o tu iluminación dentro del hogar reaccione a las condiciones que hay en el exterior.
También la seguridad es un tema muy importante en la vivienda moderna. La domótica aporta una configuración de procedimientos en caso de intrusión y también un control de acceso a la vivienda mucho más automatizado y mucho más controlado. De servicios comunitarios, que es también un tema muy importante para la vivienda, ya que vivimos en una comunidad, en una ciudad. Por lo tanto, aporta un control de la iluminación en zonas comunes. También maneja las alarmas de seguridad y mejora la intercomunicación entre las áreas vecinales. Este es un ejemplo de lo que acabo de exponer anteriormente. Aquí se muestra lo que es una casa con instalaciones domóticas. Como ven, no tiene ninguna diferencia de una casa normal. Sencillamente parece una casa normal, sin embargo, sí tiene este sistema electrónico. ¿Por qué es importante la domótica en la arquitectura? Ya lo he expuesto anteriormente. Sin embargo, no he expuesto qué es lo importante de la arquitectura dentro de la domótica. ¿Qué puede aportar la arquitectura a la domótica? Existe una problemática que recae más que nada en la manera en que la estética, en que la domótica altera la estética de un diseño arquitectónico o de un diseño. Sucede que en diversos edificios, como los edificios de oficinas o industriales, ya se usa la domótica bajo el nombre de inmótica, pero les da un aspecto un tanto frío, un tanto tecnológico, sin cuidar varios aspectos estéticos. Esta problemática, de esta problemática surge una pregunta: ¿de qué manera se puede dar un aspecto estético a la integración de la domótica en los hogares? Y la respuesta es con un buen arquitecto. Muchas gracias por su atención. Esto es más que nada lo que es la domótica y las aportaciones a la arquitectura y la importancia recíproca. Muchas gracias. Un besito de humildad, nada más. Un besito de humildad. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo hizo? ¿Quién está tomando el tiempo?